Jorge miró de nuevo el espejo retrovisor. Por primera vez, vio los ojos del pasajero. No eran ojos, eran dos puntos de oscuridad pura. Dos agujeros negros en una figura que no tenía rostro. Bienvenidos de nuevo a El Aliento de la Oscuridad. Cada semana, la realidad se desvanece y la pesadilla se vuelve tangible. Apaga las luces, sube el volumen y prepárate, porque la oscuridad te ha alcanzado. El último pasajero. Eran las 4 de la mañana. El frío le calaba a Jorge hasta los huesos. Había sido una noche de trabajo larga, cansada, y las calles de la Ciudad de México parecían ríos de cemento sin vida. Jorge era conductor de taxi por aplicación, un hombre de 40 años, con las manos fuertes y el corazón cansado. Llevaba más de 10 años en el oficio. Había visto a la ciudad cambiar, a la gente irse y venir, a las noches volverse más largas y más vacías. Lo único que quería era llegar a casa, a la calidez de su cama y al olor del perfume de su esposa. Cuando estaba a punto de cerrar su aplicación, una notificación llegó. Parecía un buen viaje, no estaba tan lejos de su casa y la ganancia sería buena. Al llegar al lugar indicado, no se veía nadie. De pronto, una figura apareció en la acera, bajo la luz de una lámpara, con un paraguas negro. Una figura sin rostro, pero que emanaba una extraña quietud. Le hizo una seña a Jorge, una seña que no era una llamada, sino una orden. Jorge avanzó hacia donde se encontraba su pasajero. El pasajero entró en la parte de atrás del auto, con la gracia silenciosa de alguien que no tiene prisa. El pasajero se acomodó. El aire en el auto cambió. Se volvió denso. Jorge le dio la bienvenida y le preguntó si podía iniciar su viaje. El pasajero respondió con una voz que era como el susurro de hojas secas en un día sin viento. Una voz que era un eco, no un sonido. Claro, ya podemos iniciar con el último viaje. ¿Con el último viaje? Jorge se quedó pensando un momento por qué el pasajero habría mencionado eso, pero no le dio importancia, asumiendo que por la hora era probable deducir que sería el último. Puso el auto en marcha y se adentró en la noche. El viaje fue en silencio por un tiempo. Jorge miraba al pasajero por el espejo retrovisor. No podía ver su cara. Estaba cubierta por las sombras, pero sentía su presencia. Era una presencia pesada, como si el aire del automóvil se hiciera más denso. Jorge, para romper el silencio, intentó una charla informal. Jorge le platicó que ya llevaba un largo tiempo siendo conductor por aplicación, porque hace unos años había perdido su empleo y necesitaba una fuente de ingresos ya que tenía a su familia. Incluso le platicaba de lo difícil que era la vida y de lo mucho que trabajaba para llegar a fin de mes. El pasajero por fin habló. La mayoría de las personas piensa que la vida es una carrera. Todos quieren llegar primero, pero la verdad es que el final es el mismo para todos. La frase era tan cruda que a Jorge le dio un escalofrío, pero el pasajero continuó, con una voz que era una mezcla de calma y resignación. Habló de la muerte, pero no como un final, la describió como un viaje. Cada uno de nosotros tiene un camino lleno de decisiones, algunas buenas, otras no tanto, que nos llevan a vivir momentos felices y momentos tristes. Pero al final solo hay un destino, del cual nadie, independientemente lo que haga, puede evitar. Jorge se sintió incómodo. Usted habla como si supiera mucho de esto, le mencionó. Es cierto, sé mucho de esto.
He acompañado a más gente de la que te puedes imaginar a su destino. La conversación continuó por un largo tiempo. El pasajero le contó historias de personas que se aferraban a la vida, de personas que aceptaban su destino, de personas que se arrepentían y de personas que se iban en paz. Hablaba de la muerte como si fuera un amigo. El problema no es morir, señor Jorge. El problema es vivir como si la muerte no existiera. Es vivir sin darse cuenta que la muerte está en el asiento de atrás. El viaje ya había durado más de 30 minutos. Jorge sabía que se había alejado de la ciudad. El paisaje había cambiado. Los edificios habían dado paso a árboles desnudos y la carretera se había vuelto oscura y sin faroles. Jorge miró de nuevo el espejo retrovisor. Por primera vez, vio los ojos del pasajero. No eran ojos, eran 2 puntos de oscuridad pura. 2 agujeros negros en una figura que no tenía rostro. Jorge sintió que su corazón se detenía. Se dio la vuelta para ver al pasajero directamente. Se dio cuenta de que el asiento de atrás estaba vacío, excepto por una cosa: el paraguas negro, apoyado en el asiento. Jorge no estaba solo, sentía su presencia. Al fin, hemos llegado. La voz del pasajero estaba ahora en su oído. Jorge sintió un frío helado en la nuca. La voz continuó: Gracias por el viaje. He disfrutado de nuestra conversación. Me has contado tu vida y yo te he contado la mía. Ahora es hora de terminar el viaje. Jorge intentó gritar, pero no le salía la voz. No había miedo en su corazón, solo un pánico silencioso. Ahora, una figura estaba sentada en el asiento del copiloto. Tenía un traje formal, un reloj en la mano y una sonrisa que no era humana. Era la muerte. El camino era largo, pero ya hemos llegado a nuestro destino. La muerte no lo tocó, no lo persiguió. Solo se sentó a su lado, esperando. El terror de Jorge no era la muerte, era el saber que no podía escapar. Se sintió atrapado, no en su automóvil, sino en su propia vida. Jorge vio su vida pasar, cada momento con su familia, cada risa con sus amigos, cada lágrima en los momentos de mayor angustia, cada deuda que tenía que pagar. Se dio cuenta de que no era el final de su viaje, era el final de su vida. Y la muerte le habló por última vez. Bien, Jorge, el viaje ha terminado. Es momento que me acompañes. Caminemos juntos en la neblina, en un lugar donde no hay calles ni ciudades. Solo tú, yo y el aliento de la oscuridad. Jorge sintió una paz extraña. No había nada más que pudiera hacer. No había nada que pudiera decir. Ahora Jorge sabía que la vida es un viaje y el conductor no siempre somos nosotros. A veces, las historias no terminan cuando cierras los ojos, se quedan contigo. Espero que este relato te deje una huella, una duda que te acompañe en la oscuridad de tu habitación. Si te atreviste a llegar hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale me gusta al video y activa la campanita para que el miedo te encuentre cada semana. Hasta entonces, que la oscuridad te acompañe.